Amables televidentes, tengan ustedes un buen día. En el día de hoy vamos a ofrecerles un programa variado y de gran interés que está relacionado con la agricultura urbana en piso blando. Todos los procesos, todos los pasos a seguir para que este proyecto pueda ser aplicado en cada uno de los sitios donde pueda llegar esta señal y demostrar de que realmente es viable la agricultura urbana frente a la seguridad y la soberanía alimentaria de un país y una región. También hay unos estudios, unas investigaciones que se vienen desarrollando con el propósito de recuperar algunas semillas nativas y además de esto, algunos experimentos que se vienen desarrollando también para mejorar la productividad. Veamos. La Organización de Naciones Unidas, ONU, dice que las cosechas orgánicas a menor escala son la mejor forma de alimentar el mundo. La agricultura urbana agroecológica puede definirse como un conjunto de prácticas agrícolas realizadas en espacios urbanos dentro de una ciudad o en sus alrededores, conocidas como áreas periurbanas, en zonas duras o blandas, como antejardines, lotes, terrazas, patios, cocinas, entre otras. Estos lugares físicos permiten la articulación de los recursos disponibles, el conocimiento técnico o empírico y la creatividad que tiene como finalidad no solo la seguridad y soberanía alimentarias, sino que permite además el fortalecimiento en el sistema social, la recuperación de terrenos baldíos, la participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental. Bueno, la agricultura urbana agroecológica puede definirse como la producción de alimentos en el contexto urbano, potenciando al máximo el recurso local. Pero cuando hablamos de agricultura urbana agroecológica, involucramos el contexto social. Y cuando metemos el tema social, hacemos referencia a la inclusión de comunidades para la producción de alimentos. Cuando se incluyen a las personas tenemos un intercambio de saberes, un intercambio de conocimientos entre la comunidad académica, que está compuesta por estudiantes, docentes, investigadores, y por el otro lado tenemos a las comunidades que tienen muchísimo conocimiento porque son agricultores de vocación que han llegado a la ciudad por cualquier tipo de conflicto o por cualquier tipo de problemática. ¿Qué nos da o cómo repercute esto en el intercambio, vuelvo y repito, de conocimientos, en el intercambio de saberes? Bueno, la agricultura urbana agroecológica se puede realizar en dos escenarios. En primera instancia podemos hablar de zonas duras y en segunda medida de zonas blandas. Cuando hablamos de zonas duras hacemos referencia a aquellos espacios que no cuentan con un sustrato, con un suelo para poder cultivar hortalizas o frutales. En este caso, cuando vamos a hacer agricultura urbana en zonas duras, lo que hacemos es potenciar al máximo el recurso local. Hacemos agricultura con lo que tenemos. Para esto se pueden implementar contenedores, botellas, llantas, muros verdes, paredes verticales, entre otras alternativas para poder producir alimentos. Cuando hablamos de zonas blandas, hacemos referencia a aquellos lugares que tienen un suelo para cultivar. Cuando tenemos estos sustratos, la cuestión se nos facilita para implementar lo que se denominan huertos urbanos caseros. Para iniciar a trabajar en el tema de agricultura urbana en zonas blandas y para poder establecer un huerto casero urbano, se deben seguir una serie de pasos, una serie de recomendaciones. El primer paso, y desde mi concepto profesional el más importante, hace referencia al material de propagación. Material vegetal que vamos a llevar a la huerta de producción de alimentos. Para esta primera etapa, para esta primera fase, se debe contar con una serie de elementos. En primera instancia debemos tener bandejas de germinación o cubetas de germinación. Estas cubetas de germinación tienen que estar llenadas o tienen que estar con un sustrato que va a facilitar el crecimiento de las hortalizas. ¿Qué es un sustrato? El sustrato es el medio de desarrollo de las semillas de las hortalizas. En tercera medida debemos tener presente la semilla. La semilla sexual en este caso específico se obtiene de las mismas plantas de la huerta. Tenemos las bandejas de germinación. Estas bandejas cuentan con una serie de alveolos. En cada uno de estos alveolos vamos a depositar
un sustrato. Ese sustrato es el que le va a servir de soporte a la semilla para que se desarrolle en su primera fase. Estas bandejas vienen divididas en diferentes números de alveolos. Tenemos bandejas de 100 alveolos, de 150 alveolos, de 200 alveolos. Dependiendo de la hortaliza o del frutal que nosotros vayamos a desarrollar, se deben comprar estas bandejas como tal. Estas bandejas en su interior van a tener las semillas que van a ser llevadas a un invernadero. Dentro de este invernadero se van a cuidar, se van a regar y se van a proteger de algunas plagas. Al cabo de 30, 40, 45 días, 50 días, dependiendo de la especie vegetal, vamos a obtener unas plántulas. Estas plántulas son las que se utilizan en campo para la implementación de huertos urbanos. Bueno, en este momento, como pueden evidenciar, se está haciendo un llenado de las cubetas de germinación, cada uno de los alveolos como se explicó anteriormente. Están trabajando con un sustrato que ha sido realizado a base de compostaje y se ha fertilizado con una roca fosfórica, con un pentóxido de fósforo. Una vez estas semillas se encuentran al interior de las bandejas y con el sustrato de germinación del que les estaba hablando, debemos esperar un tiempo específico para obtener unas plántulas que estarán listas para el trasplante. Se debe tener especial cuidado en esta fase que se denomina fase de germinación. Tenemos que tener controlado el tema de la humedad relativa, tenemos que controlar el tema asociado al riego, plagas y enfermedades, el tema de fertilización, que es demasiado importante para obtener un muy buen material de propagación. Una vez se encuentran llenas estas cubetas de germinación, cada uno de estos alveolos, procedemos a la segunda parte y hace referencia a colocar semillas en cada uno de estos agujeros, como lo podemos evidenciar. Se colocan estas semillas, una por cada sitio, y posteriormente se procede a su tapado. Como regla general siempre se habla que la profundidad de la semilla tiene que ser el doble del tamaño de esta. Bueno, al cabo de 45 días después de realizar todo el proceso que explicamos con anterioridad, vamos a obtener este material de propagación. Este material de propagación se denomina plántulas. En este caso específico estamos hablando de una lechuga verde crespa que vamos a llevar a nuestro huerto. Estas plántulas, este material de propagación tiene unas características específicas que las vamos a explicar a continuación. Tenemos estas plántulas que tienen un número de hojas, tiene una altura establecida de aproximadamente unos 7 u 8 centímetros y un número de hojas ideal para el trasplante. Como lo podemos observar, tenemos 4 hojas. Además de eso, tenemos un sistema radicular que se encuentra muy bien desarrollado. Estas son las características que debe cumplir un material que se va a llevar a un huerto urbano. Repito, una muy buena rizósfera o un muy buen sistema radicular, un número de hojas verdaderas y una altura específica. Además de eso, la planta tiene que estar saludable, tiene que verse vigorosa y debe evitarse al máximo trasplantar material que tenga algún tipo de efecto, ya sea ocasionado por alguna plaga o algún daño mecánico que haya podido realizar el agricultor urbano. En este momento nos encontramos en la preparación de terreno, que vendría siendo la segunda fase para implementar huertos urbanos en zonas blandas. Como podemos evidenciar, se encuentran realizando unas camas. Esas camas de la siembra tienen que tener unas medidas específicas. Esas medidas específicas dependen principalmente de la especie vegetal con la que vamos a trabajar, al igual que de las habilidades del agricultor urbano.
Las camas por lo general tienen unas dimensiones específicas que vamos a explicar a continuación. Bueno, estas camas, como les estaba explicando, tienen unas dimensiones específicas de 1 metro por aproximadamente 30 o 40 centímetros de altura, y el largo de la cama va a ser determinado por el área que tengamos para trabajar. ¿Qué facilita esto? En primera instancia, incrementa la capa productiva del suelo, la capa para que las raíces se desarrollen y obtener una óptima producción. Las dimensiones de la cama, vuelvo y repito, dependen de la especie vegetal con la que vamos a trabajar y también de las habilidades del operario. Si nosotros tenemos una cama demasiado ancha, vamos a dificultar las labores del agricultor urbano. Es decir, entre más ancha tenemos la cama, entre más ancha sea esta cama, mayor problemática, llamémoslo así, va a tener el agricultor para poder realizar labores de deshierve, labores de fumigación, labores de cosecha. Por eso las medidas tienen que ser específicas. Aquí podemos evidenciar roca fosfórica, que es otro elemento que se utiliza para la nutrición de suelos. Esta roca fosfórica es un pentóxido de fósforo que es asimilable por las plantas y que le ayuda a procesos asociados a la formación de frutos y al desarrollo vegetativo. Bueno, la agricultura urbana tiene múltiples beneficios, en donde se destaca la producción de alimentos de óptima calidad. Cuando hablamos de producción de alimentos y hablamos de huertas caseras, podemos establecer diferentes tipos de alimentos. Podemos establecer desde frutales, como el caso específico de un lulo. Esto que evidenciamos acá es un plantón o una plántula de lulo que se encuentra en una bolsa lista para el trasplante. Podemos tener otra serie de alimentos como ¿cuáles? Tomates, este caso específico es una planta de tomate larga vida que también se encuentra lista para el trasplante. Tenemos además plantas aromáticas, condimentarias y medicinales. En este caso específico tenemos una menta. Otra planta condimentaria, medicinal también, es esta que se evidencia acá, que vendría siendo un albacón. En un huerto urbano se puede producir toda clase de alimentos de origen agrícola. Tenemos frutales, como les estaba explicando, además tenemos hortalizas, tenemos legumbres, tenemos plantas aromáticas, tenemos condimentarias y tenemos plantas medicinales. En un huerto urbano podemos tener y sustentar todo este tipo de producción.
Vamos a pasar ahora a hablar la temática referente a la nutrición de suelos, a la fertilización. Como se trata de agricultura urbana agroecológica y uno de los objetivos es potenciar el recurso local, en nuestro huerto urbano nosotros mismos realizamos el tema asociado a la nutrición de suelo. Para eso trabajamos con múltiples estrategias. Trabajamos con compostaje y trabajamos con biopreparados, así como con harinas de rocas. En primera instancia, vamos a hablar sobre compostaje. Un compostaje es la transformación de la materia orgánica a través de procesos de fermentación. Para realizar compostaje necesitamos una fuente de materia orgánica. En este caso específico la estamos extrayendo de nuestra huerta casera. Los residuos de cosecha y los alimentos que no podemos utilizar para el consumo los llevamos a un lugar específico que es denominado compostera. En esta compostera lo que hacemos es transformar esa materia orgánica en un abono que se denomina compostaje, el cual se va a utilizar en nuestra siembra de hortalizas. En este momento nos encontramos en la fase de trasplante. Después de preparadas las camas, estas plantulitas que fueron germinadas previamente en un vivero pasan a su lugar definitivo en donde se van a desarrollar, es decir, en las respectivas camas de siembra. Dependiendo de las especies vegetales con las que se estén trabajando, se deben respetar unas medidas en campo para que obtengan un muy buen desarrollo. Los espacios que se utilizan en este caso específico, que es lechuga verde crespa, es aproximadamente de 20 centímetros de planta a planta. En este momento vamos a trasplantar tomate. El tomate tiene una forma de siembra un poco diferente. En este caso específico lo vamos a hacer a 3 bolillos. Ubicamos nuestras plántulas en cada uno de los agujeros y hacemos la respectiva siembra. Se llama al 3 bolillos porque tiene 3 puntos específicos que van a formar un triángulo. Tenemos una primera plántula que se está sembrando de tomate y luego aproximadamente a una cuarta de distancia realizamos el siguiente agujero. En este caso específico estamos sembrando tomate chonto. Un poquito de agua acá. Y continuamos con la respectiva siembra. Esta es a la siembra que se le denomina 3 bolillos. Si ustedes observan, hay una especie de triángulo que se está formando entre cada una de las plantas. Vuelvo y repito, se denomina siembra al 3 bolillos. Dentro de los sistemas agrícolas, las plagas representan una de las limitantes más importantes en la producción, ya sea producción agrícola de grandes extensiones como lo conocemos en la ruralidad y también en la agricultura urbana. Las plagas, pues existen muchas definiciones para ello, pero hay un concepto moderno en el cual se considera que una plaga es cualquier organismo que produce unos daños, unas pérdidas a cualquier bien de la sociedad humana. Y esto incluye incluso a los ecosistemas naturales, cualquier efecto negativo que pueda pasar en ecosistemas naturales. A través de la historia y especialmente en las últimas décadas, el manejo de las plagas se ha basado tradicionalmente en estrategias
basadas en el uso de insumos de síntesis química. Esto ha generado en algunas consecuencias negativas en muchos aspectos, principalmente de la salud humana, contaminación de los alimentos, pérdida de biodiversidad, altos costos, dependencia de estos insumos y contaminación de los recursos naturales no renovables, agua, incluso los suelos, el aire, etc. En la agricultura urbana podemos encontrar muchos riesgos fitosanitarios asociados a plagas. Entonces, una plaga puede ser cualquier vertebrado, por ejemplo, roedores, podemos tener aves, podemos tener otros animales de gran tamaño que pueden comportarse como plagas en nuestros sistemas agrícolas urbanos. Y también tenemos los que son invertebrados, insectos, arácnidos, microorganismos como bacterias, hongos. También podemos incluir otras entidades como los virus, que aunque no son seres vivos, sí tienen una incidencia muy importante en la producción agrícola. En la agricultura, y especialmente en las últimas décadas, todo se ha basado en el uso de insumos de síntesis química prácticamente para todo. Se han utilizado una gran cantidad de productos para el control de insectos, de arácnidos, de vertebrados, de cualquier plaga que afecta a la agricultura. Y no solamente la agricultura, sino también todo el sector pecuario. Hoy en día, por los efectos negativos que tienen estos efectos, que tienen el uso de insumos de síntesis química, se han generado algunas estrategias más amigables con el ambiente. La agroecología, y dentro de la filosofía de la agroecología, el manejo de plagas se basa en el uso de muchas estrategias que tienen las personas en la agricultura y especialmente en la agricultura urbana para el manejo de las poblaciones plaga. Entre ellas tenemos estrategias culturales, estrategias físicas, estrategias mecánicas, manejo etológico, uso de variedades que no sean susceptibles o que sean tolerantes, resistentes a las plagas. Y algo muy importante, que la misma naturaleza puede controlar gran parte de la población de estas plagas. A eso le denominamos el control biológico, que puede ser natural por efecto de los mismos organismos sobre las poblaciones de las plagas, o un control biológico clásico, que es cuando nosotros introducimos organismos para el control de esas poblaciones plaga. Todas estas estrategias deben tenerse en cuenta, ojalá desde el momento en que un sistema productivo se empieza a diseñar y no empezar a implementarlas como un factor correctivo. Entonces, desde lo que es la preparación, la concepción, el diseño del cultivo, ya podemos estar pensando en el control de las poblaciones de plagas. Los riesgos fitosanitarios asociados a cualquier plaga, que son un montón de individuos, de un montón de organismos que pueden incidir en la agricultura, son bastante diversos. En la agricultura de grandes extensiones, todos sabemos que hay un montón de organismos que la afectan y asimismo hay un montón de estrategias para utilizar. En agricultura urbana no es diferente, aun cuando los espacios son pequeños, podemos tener huertas de 10, 15, 100 metros cuadrados, aun cuando tengamos pocas especies sembradas, siempre vamos a tener algún riesgo fitosanitario asociado a plagas, sean vertebrados o sean invertebrados. Las estrategias para su manejo, son muy diversas. En la agricultura urbana siempre se recomienda que no se haga uso de estrategias basadas en insumos de síntesis química. ¿Por qué? Porque normalmente nuestras huertas se desarrollan cerca a nuestras casas, incluso dentro de nuestras mismas casas. Es por ello que podemos conocer la biodiversidad de plagas, pero también la biodiversidad de estrategias que hay para su manejo. Aquí vemos un buen ejemplo de una huerta de agricultura urbana bien diversa. La diversidad fomenta y trae organismos que pueden hacer control de esas mismas plagas, aparte de las mismas estrategias que nosotros podemos implementar. Aquí entonces tenemos bastantes hortalizas, incluso frutales,
en las cuales podemos ver algunas plagas que afectan diferentes estructuras de la planta y que pueden afectar la producción y los rendimientos. Entonces vamos a ver algunos casos específicos de algunas plagas más comunes que tenemos en agricultura urbana, especialmente aquí en Bogotá, y como qué estrategias podríamos implementar para su control. Bueno, aquí en nuestra huerta tenemos muchas especies, entre ellas la papa, una de las especies más cultivadas en agricultura urbana. Esta especie pues es atacada por gran cantidad de organismos plaga. Entre ellos tenemos artrópodos, como insectos que ocasionan este tipo de daños, que puede ser ocasionado también por moluscos como babosas. Cuando la planta está en sus primeras semanas, podemos ver ataque de la famosa pulguilla, un pequeño cucarrón que hace huequitos en toda la planta. Sin embargo, después de que la planta crece y si tiene un buen manejo, ella puede compensar ese daño, ¿sí? Otro de los organismos más importantes que afecta el cultivo de la papa es la que llamamos gota, ¿sí? Es un cromista, Phytophthora infestans, que se posa sobre las hojas y empieza a invadirlas, a dañarlas, y parece que se ven marchitas. Bien, todo esto pasa superficialmente. Aquí, ¿cómo hacemos el manejo de estos riesgos fitosanitarios? Pues se basa principalmente en un manejo cultural. Como estamos hablando de áreas muy pequeñas, pues lo que podemos hacer es un manejo manual, pasar y revisar las plantas cada vez que estamos haciendo pues un seguimiento de estos riesgos fitosanitarios, y podemos ir recogiendo las muestras, irlas eliminando. También podemos utilizar extractos de plantas. Hay uno que es bastante utilizado, como el extracto de ajuají, que se puede aplicar sobre las plantas para eliminar este tipo de artrópodos, o por lo menos evitar que lleguen, como si fuera un alelopático o un repelente, ¿sí? Es importante que cada vez que hagamos algún tipo de extracto vegetal para el control de estas plagas, de los cuales pues hay bastantes, de los cuales podemos conseguir muchas fórmulas, es bueno que hagamos primero una prueba con una planta o dos plantas de nuestra huerta, porque a veces estos extractos pueden incluso dañar la planta si están bastante concentrados. Hay otras plagas muy importantes en la papa que hacen un daño primario, es decir, afectan la estructura de la planta pues, que vamos a consumir o que vamos a comercializar, y en este caso pues estamos hablando de los tubérculos, ¿no? Ellos pues lógicamente están creciendo entre la tierra, pero algunas maripositas llegan y colocan sus huevitos aquí en la base. De ellos salen unos gusanos que van a buscar la papa para comérsela. También hay otros cucarrones que tienen una actividad similar. Como los tubérculos están bajo la tierra, pues puede ser difícil verificar primero si tienen plagas, y si tienen plagas sería también un poco difícil hacer su control, ¿no? Precisamente porque están bajo un suelo. Es por ello que siempre recomendamos que, como lo hemos dicho, el control de plagas ojalá se haga de una forma preventiva, desde el momento en que se está preparando el suelo. Antes de sembrar la papa podemos revisar si las larvitas, si los gusanos que afectan la papa pueden estar ahí. Si ya hemos sembrado papa, lo ideal sería no dejar residuos
de la cosecha ahí, como residuos de las hojas, mismos tubérculos que vienen ya infestados y que pueden volver a afectar nuestro nuevo cultivo. En la agricultura a gran escala incluso, así como en la agricultura agroecológica como estamos acá, donde hay una gran diversidad de especies, también podemos utilizar otras herramientas como el uso de enemigos naturales, es decir, el control biológico. Para estas plagas se utiliza algunos muy importantes como los entomopatógenos, que son bacterias, hongos, incluso virus, que se venden comercialmente y que podemos aplicar, por ejemplo, en el momento en que estamos preparando el suelo, para inocular el suelo con estos entomopatógenos y que ellos, a través del desarrollo del cultivo, nos vayan ayudando a controlar las plagas que nos puedan afectar la producción. Bueno, hay bastantes especies de hortalizas que se siembran en agricultura urbana. Estas son unas de las más sembradas y más queridas por las personas en las ciudades porque tienen un ciclo corto. Sin embargo, pues también son afectadas por un gran número de plagas. Estas hortalizas de hoja pues pueden ser afectadas por gusanitos de polillas que consumen la hoja. Es grave cuando consumen el cogollo porque de pronto la planta ya no puede producir el material que nosotros queremos. También tenemos problemas de babosas que, especialmente en horas de la noche y en la madrugada, salen de sus escondites para comer las hojas. Muchas veces se recomienda el uso de algunos productos como el metaldehído, que es un matababosas que lo aplican dentro o en las partes laterales del cultivo de hortalizas para evitar que los moluscos como las babosas pues nos afecten. Tenemos otro tipo de estrategias que incluso pueden servir para otro tipo de plantas, incluso algunos frutales que podemos tener dentro de nuestras huertas urbanas, que es la estrategia del manejo o control etológico, es decir, manipular el comportamiento de las plagas para poder capturarlas y que no nos ocasionen daños. Entre ellas tenemos el uso de trampas de colores. Hay trampas de color amarillo, azul, blanco, rojo, que pueden capturar plagas tan comunes como las moscas blancas, que nos afectan cultivos como el de tomate de mesa. Pueden estar atrapando moscas de la fruta, ¿sí?, de diferentes familias de dípteros que pueden estar afectando cultivos frutales, incluso de clima frío como en tomate de árbol, uchuva, etc. Las trampas de colores también pueden atraer mosquitas, que son las que hacen las galerías en algunas plantas. También podemos poner cebos en el suelo, que pueden estar constituidos por salvado de trigo, un poquito de melaza, y si podemos conseguir un entomopatógeno, pues el insecto va a llegar ahí a comer y se va a intoxicar en el caso de insectos. Aquí una de las principales actividades para un cultivo de estos, que es relativamente pequeño, es el control manual. Podemos pasar por las plantas diariamente y revisar si por lo menos en los cogollos tenemos gusanitos que se pueden estar comiendo las hojas, y podemos ir retirándolos del cultivo. Bueno, en agricultura urbana, así como en cualquier tipo de agricultura, podemos hacer un reconocimiento de los riesgos fitosanitarios de las plantas asociados a plagas de una manera visual. No todo el mundo tiene como las habilidades para hacer esa clasificación. Los agricultores tradicionalmente han conocido los organismos que son los que están afectando sus cultivos. En agricultura urbana, las personas que vivimos en la ciudad de pronto no tenemos esas habilidades. En este caso, y aquí en la huerta urbana de Uniminuto, en donde nos encontramos, Uniminuto tiene un laboratorio de ciencias donde los estudiantes pueden llevar las muestras que encuentran en cada una de las plantas y en donde se les hace una determinación taxonómica para conocer de qué organismo
estamos hablando. Esto es bastante importante porque el reconocimiento de ese organismo es la base para desarrollar estrategias para un buen manejo de las poblaciones de estas plagas. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, además de tener un sello social que es muy grande y que caracteriza a sus egresados y a sus profesores, tiene un componente muy importante que es la investigación. En agricultura urbana estamos desarrollando investigación aplicada en diferentes áreas, para el control de plagas, para el incremento de la producción, el tema asociado a la fertilización de suelos, entre otras investigaciones. Hace aproximadamente 8 meses el equipo de investigadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios se cuestionaba y decía ¿qué tan segura es la agricultura urbana? ¿Qué tan segura es la agricultura urbana para que un consumidor pueda, no sé, cosechar una hoja de estas de espinaca y podérsela comer? Y decir, bueno, ¿esto me hace daño? ¿Esto es saludable? ¿Esto tiene algún producto, algún agroquímico? Para responder a esas preguntas, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, vuelvo y repito, ha realizado múltiples investigaciones. Realizamos una investigación para determinar si estas hojas de la agricultura urbana tenían la capacidad de asimilar el plomo que se combustiona de los vehículos. Como es agricultura urbana, estamos rodeados de varias vías principales y nos hacíamos esa pregunta: ¿estas hojitas podrán asimilar el plomo atmosférico? Después de realizar las investigaciones, se llegó a la conclusión de que la agricultura urbana es totalmente segura. No teníamos contenidos de plomo, que es un metal pesado muy complejo para los seres humanos. Además de las investigaciones de contenido de plomo, estamos en este momento en un semillero de investigación de agricultura urbana para poder capturar algunas papas nativas de los Andes y poder hacer unos estudios referente a cuantificación de producción y calidad. Además de eso, estamos trabajando con pigmentos fotosintéticos que ya les vamos a explicar. Bueno, les queremos contar a todos los televidentes que nuestro proyecto trata de extraer pigmentos fotosintéticos de ortiga y aplicarlos a un cultivo de espinaca. Estos pigmentos fotosintéticos son el color verde que presentan la ortiga y la aplicamos en diferentes concentraciones al cultivo. Bueno, este proyecto tiene como finalidad medir el efecto que tiene estos pigmentos fotosintéticos, el color verde, en cuanto al tamaño, la calidad nutricional y el peso que podemos obtener del cultivo de espinaca. Bueno, al extraer los pigmentos fotosintéticos en laboratorio de la ortiga, los traemos a campo y aplicamos diferentes concentraciones. Tenemos el tratamiento T1, T2 y T3. T1 con una concentración del 5%, T2 con una concentración del 15% y para T3 una concentración del 25%. Tenemos un T0 que es el testigo. Para este proyecto se busca entrarlos en un contexto del sistema productivo de la papa. Para esto se busca la recuperación de semilla nativa, ya que cerca de un 95% de las variedades de papas son desconocidas y solo un 5% son reconocidas por los consumidores. Por otro lado, se busca también incentivar el consumo y la producción de dichas variedades de papas. Para esto se tiene
un proyecto en el cual se busca la recuperación de la semilla y asimismo que los consumidores y productores valoren el alto contenido nutricional que esta papa tiene o este producto tiene. Dentro de las variedades que se buscan estudiar están por su morfología diferenciadas, ya que se tiene una criolla cereza, una criolla normal, también se tiene una criolla negra, una roja cachona, también se tiene una ecuatorial industrial y también la payanés. Todas estas variedades son recuperadas, fueron recuperadas para el estudio y la propagación, ya que se busca tener una agricultura sostenible y limpia en la cual se puedan propagar estas semillas para un uso o una protección del mismo material. Dentro de lo que se sabe es que Perú es el pionero en la recuperación de dichas semillas y también busca como incentivar la propagación de dichas semillas. Bueno, vamos a entrar a hablar sobre riego. El agua en las hortalizas es un factor importante para obtener una óptima producción. Como todos sabemos, las hortalizas tienen un contenido de agua muy elevado. Estamos hablando de unos porcentajes que van desde el 70 hasta el 90 e incluso hasta el 95% de su tejido vivo es agua. Por lo que les estoy explicando, se hace necesario que cuando implementemos huertos urbanos se establezcan unos sistemas de riego que puedan suplir esa agua cuando no tengamos lluvias. Dentro de los sistemas de riegos que se pueden establecer en agricultura urbana, en zonas blandas, se destaca los sistemas de riego por aspersión, por microaspersión y por gotero, que a continuación vamos a explicar. Bueno, vamos a empezar entonces con un sistema de riego que es muy versátil y es el sistema de riego por aspersión. Esto que observamos en este momento es un aspersor con una sola salida de agua. En contados minutos vamos a observarlo, vamos a mirar cuál es su funcionamiento. ¿Cuál es la funcionalidad de este aspersor? Es muy sencillo, la entrada de agua viene por una tubería principal. Esa agua ingresa por esta parte que observamos acá y el aspersor a través de la presión empieza a moverse y empieza a hacer una distribución homogénea del recurso hídrico que es muy importante para la producción de las hortalizas. Este vendría siendo es un sistema que se utiliza mucho en huertos urbanos. Por otro lado tenemos el sistema de riego por microaspersión. Lo que tenemos en este momento es un sistema de riego por microaspersión. Esto que vemos acá es un microaspersor y funciona muy similar al sistema de riego por aspersión. La diferencia vendría siendo los caudales de agua que se manejan. En este que tenemos acá, que es uno de aspersión, tiene un caudal mucho mayor, es decir, un mayor consumo hídrico referente a este que estamos observando. Por otro lado tenemos el sistema de riego por goteo. Un sistema de riego por goteo se caracteriza por optimizar el recurso hídrico y funciona con varios elementos. El primer elemento es la cinta de goteo, que la estamos observando, una cinta de goteo, la cual está formada por varios puntos o varias salidas de agua, que tienen un caudal determinado. Por lo general estamos hablando de caudales de 0.72 litros por hora, es decir, que cada agujero de estos en una hora me va a arrojar la cantidad de 0.72 litros de agua. Para poder instalar un sistema de riego por goteo se deben tener otros elementos. Una manguera de 16 milímetros, que es la que estamos observando. Además de la manguera de 16 milímetros debemos tener unos conectores espigo
y también unos conectores cinta manguera. Estos vendrían siendo los elementos básicos de un sistema de riego por goteo. Mi nombre es Jorge Ernesto Forero Sánchez, soy agricultor urbano, cultivo semillas de hortalizas, lechuga, acelga china, tomate chonto, tomate cherry, y yo invito a la comunidad a que como una terapia cultive también sus productos alimenticios, ya que esto no es demasiado trabajoso. Las plantas son muy agradecidas. Pensemos nomás en el problema que tenemos hoy en día de que el desbordamiento de tantas construcciones ya no hay donde sembrar, por lo cual yo les recomiendo de que pueden sembrar en botellas plásticas, ya que utilizamos esto como elementos para cuidar el medio ambiente, y en tubulares también, en cajones, en baldes, en lo que sea, podemos divinamente sembrar nuestra alimentación. Hemos culminado este programa, esperamos que haya sido del interés y del agrado de todos ustedes, donde aprendimos desde el proceso de preparación de suelo hasta el riego, siembra, plagas, todo lo que pudimos apreciar y que quede como una enseñanza para la cual podemos aplicarla en nuestros hogares, en nuestras casas. También se siga incursionando en este tema de la agricultura urbana debido a la gran importancia que tiene el espacio, la gran importancia que tiene el suelo fértil en el planeta. Sabemos muy bien que hoy por hoy el suelo, la piel del planeta se está desgastando, se está perdiendo, y es hora de que ya tomemos conciencia de cómo preservar este espacio, ya que el suelo no es renovable. Hay que tener en cuenta esto. Amables televidentes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.